Sí, esa es, como te decía recién, es una realidad y la vemos acá. Nosotros tuvimos unos días más tranquilos en los números que venían en Corral de Bustos, porque justamente fue cuando se dieron esos feriados sanitarios y esa semana de disminución de movilidad en la localidad, y a medida que aumenta la movilidad o se libera para que la comunidad siga medianamente su movilidad normal, comienzan a subir los casos otra vez. Eso habla de que la cuarentena sirve, pero lamentablemente pero no podemos vivir en cuarentena toda la vida. Creo que tenemos que empezar a aprender a convivir con esto, y ser un poquito más responsable en cuanto a los cuidados. Pero sí, ayer hablaba con la intendenta de Los Urgentes y me comentaba, yo al aumentar los casos en Corral de Bustos, estuve un poquito más acá, ya no he ido hace bastante a Los Urgentes que no voy. Ayer hablaba con Pablo y me comentaba que sí, que tuvieron otro pequeño pico y que esperan para estos días un crecimiento o un sostenimiento de estos números hasta que lograr que se calme otra vez la situación. Uh-huh. Bien, con respecto justamente a nuestra región, hace unos días atrás el doctor Carlos Negro había anunciado que allí en Corral de Bustos se iban a preparar algunas camas para pacientes COVID en internación intermedia, ¿no? ¿Se ha podido armar esta unidad? ¿Se ha presentado alguna posibilidad de internación en ese sector o no se ha utilizado todavía? Sí, tanto en lo privado como en lo público se han habilitado camas COVID. La clínica integral de acá de Corral de Bustos, que tiene una unidad de terapia intensiva, también la puso al servicio del COVID en un sector, y mantienen un número sostenido de alrededor de entre 6 y 8 pacientes. Y nosotros desde el hospital estamos conteniendo más o menos en promedio. Nosotros tenemos 8 camas armadas y el promedio indica entre 3 y 5 es lo que tuvimos, el número que tuvimos de internados. Pero seguimos, cuando se complican o hay algo que no podemos sostener nosotros, lo seguimos derivando a distintos centros, como pueden ser de Villa María o de la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Cuando se ven los números, por ejemplo, en Corral de Bustos, de derivaciones, ¿se habla cuando ya salen de Corral de Bustos o se habla de estos internados allí en el Hospital Vela? No, están incluidos. Creo que anoche la placa indicaba alrededor de 12. Uh-huh. Y tenemos en la localidad de Corral de Bustos internados, en el hospital, en la clínica, y el resto están en diferentes lugares de Villa María y uno en Córdoba. Bien. Emiliano, hace unos días atrás también desde el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba hablaban de la habilitación del ibuprofeno inhalado, que en Corral de Bustos también se iba a comenzar a utilizar. ¿Han tenido ya también esta posibilidad en el hospital? Sí, nosotros por una donación de gente de la localidad comenzamos a utilizarlo en algunos pacientes, y bueno, y estamos a la expectativa de ver los resultados. A priori parecerían ser en algunos determinados casos muy eficientes este uso, y en otros la verdad que no, que necesitan otro tipo de tratamiento, como por ejemplo tenemos pacientes que a los cuales se le ha colocado plasma, que son ya cuando hay una cierta gravedad mayor o un compromiso mayor, pero bueno, estamos muy distintos. Yo ayer hablaba con gente de COE Camil y demás, y estamos muy distintos parados hoy a lo que era marzo. Marzo era mucho más el desconocimiento de la situación. Si bien los cuidados eran más extremos, había mucho menos conocimiento. Hoy ya tenemos algunos paliativos. Nada es curativo, pero tener a mano hoy el plasma, que en aquel momento no se conocía, tener a mano hoy el ibuprofeno inhalado, que en aquel momento no se conocía, por lo menos nos va dando herramientas para irnos defendiendo de alguna manera. ¿Notás algún reclamo en general que haya que por allí aclarar con respecto a las personas que se comunican? Vos que estás en contacto con los diferentes centros de operaciones de emergencia, porque bueno, decimos, ¿no? Hay
por allí puntos importantes. Hay gente que consulta qué hago si no llego a 37,5, qué hago si no tengo síntomas al segundo día, qué hago, qué tomo, qué no tomo. Hay algunos puntos que por allí se hace un poco más complicado para los centros de operaciones de emergencia porque hay mucha gente con síntomas, es la época y además estamos en el pico del virus, o sea, hay consultas constantes, ¿no? Es continuo, es terrible. Bueno, me toca con el gusto que es más grande todavía, teníamos 15 médicos siguiendo a diferentes grupos de personas, estamos hablando de que nosotros llegamos a tener arriba de 200 personas activas, o 300 personas activas en un momento, entonces eso hacía que se desborde. Si cada uno de los médicos hablaba y demoraba 15 minutos más o menos, entre 10 y 15 minutos en explicar todas las cosas todos los días a todos los pacientes, a 10 pacientes es terrible. Es un trabajo de 4 o 5 horas al teléfono. Y la verdad que los profesionales se han portado de manera excelente porque cada uno usa su teléfono, o sea, acá no hay que nos dan un teléfono a cada uno y los municipios se han portado excelente también, o sea, nos han dado teléfono, nos han dado tarjeta para parar, pero así mismo no se llega nunca y esta gente ha puesto de su teléfono, ha puesto de su tiempo 4 o 5 horas para hacer. Yo entiendo que los reclamos, que la gente se siente preocupada, que la gente se siente, ni hablar los que tienen síntomas. La cuestión es, mira, lo que más, por ahí entre comillas, enoja, es cuando uno estudia un caso, lo relee, la persona te llama. Hay personas que llaman 6 o 7 veces en un mismo día. Y no solo a uno, a todos los que integran el COE, va buscando la respuesta que necesita. Entonces llega al final del día y la misma persona habló no menos de 8 o 10 veces con todos. Si todos los pacientes hacen eso, el desborde es inevitable. No tenés forma de sostenerlo. O sea, yo creo que más allá, y eso nos pasa mucho, sobre todo, y lo entiendo y es entendible con los locales comerciales cuando aparecen casos positivos, pero lamentablemente es así. O sea, si uno lee los protocolos, se va a dar cuenta solo de que sí, tienen razón, tengo que tener cerrado 2 o 3 días para ver cómo acomodamos la situación. Los servicios son esenciales, no las personas. O sea, muchas veces cuando le dices, mira, tenés tus empleados positivos. No, pero yo soy esencial. Sí, el servicio es esencial, no el empleado. O sea, uno puede seguir con el servicio abierto siempre y cuando contacte a un nuevo empleado o a alguien que hace la suplencia o a alguien que no haya estado en contacto estrecho con el positivo. Lo hace bastante complejo, con mucha dedicación, así que le pido a toda la población que tengan empatía con la gente que está trabajando, con el voluntariado. Hay gente que se ofreció y no tiene ningún rédito, ni económico, ni político, ni social, de ninguna índole. Se prestó a ser voluntario en esta situación y la verdad que a veces hasta escapa o se tiene que comer algunas cosas que agravios que la gente le dice, y hasta es entendible, pero solo pedirle un poquito más de empatía y que entendamos que en esto salimos todos juntos y que estamos todos juntos y que el que se recupera, el que fue positivo, si quiere sumar al voluntariado va a ser bienvenido siempre. Bien, es un punto importante, ¿no? El de remarcar por allí la ansiedad de la gente también lo hace, ¿no? Esto de decir, bueno, tengo síntomas, llamo, ¿qué hago? Si a lo mejor no es COVID y es otra cosa, ¿cómo me desenvuelvo en esto? Es un poco de los dos lados también un tema complicado, ¿no? Sí, totalmente. Pero se estudia, los casos se estudian, hay algunas dudas, tenemos algunas sorpresas, o sea, por ahí algunos no se consideran y después los síntomas aparecen y entonces ya, le dijimos que no, que era un pequeño picazón de garganta y después se positiviza y dice, pero vos me dijiste que era negativo y la verdad que la clínica no indicaba y ahora sí lo indica, o hay cambios. O sea, nosotros mismos a veces nos genera ciertas dudas
pero lamentablemente de la enfermedad se conoce muy poco. No tenemos a la orden del día, si bien ahora aparecieron algunos test, esos test son también determinados hisopados, hablo de los hisopados rápidos, que en 15 minutos uno puede tener una respuesta, pero no son eficientes o totalmente fidedignos para todos los casos. Tiene que el paciente, para poder ser hisopado con un hisopado rápido, tiene que estar entre el quinto y el séptimo día de los síntomas, ser un paciente sintomático. O sea, no es tan fácil de detectarlo. Estamos en época, para cómo nos agarra una época justo de invierno, donde ahí se confunde con las gripes, con las neumonías, eso confunde, pero bueno, la idea es que todos pongamos nuestro granito de arena, que sepamos entendernos, que seamos empáticos. El que lo tenga no tiene que ser visto como un anticristo, sino que es un paciente que se contagió de alguna manera. Hay que cuidarlo, hay que evitar que empeore su cuadro, y si su cuadro no es bueno, enseguida actuar para que lleguemos temprano, ya sea al uso del ibuprofeno o al uso del plasma si es necesario. ¿Cuándo es un caso que no es bueno? ¿Cuándo una persona debe decir, bueno, estoy empezando a tener alguna complicación, quisiera una atención más estricta? ¿Cómo lo puede asimilar la persona que por allí es paciente COVID? Nosotros tratamos de alguna manera le llegue, hay un aparatito que se llama oxímetro de pulso, que sirve para medir, a simple entender, el ingreso de oxígeno al organismo. La saturación de oxígeno a una persona normal oscila en los 97, 98. En personas sanas, que normalmente oscilaría entre 97, 98, 99, la saturación de oxígeno baja a 92, 91 o por debajo de los 90, 80. Ese es un paciente que ya necesita internación. De acuerdo a otros cuadros clínicos, o sea, llamándose, uno le puede hacer una tomografía o una radiografía y se ve el estado pulmonar de esos pacientes. Eso es otra indicación de derivación a un centro de mayor complejidad. Tengamos en cuenta que el plasma se puede utilizar hasta entre el día 7 y día 10 máximo, como máximo, desde el comienzo de los síntomas. Entonces hay que procurar derivar al paciente antes de ese día 10 para que el plasma pueda ser utilizado. No así el ibuprofeno. El ibuprofeno se puede utilizar muchísimo antes, siendo eficiente o más eficiente en algunos casos en particular. Pero bueno, lo bueno por eso es si uno siente algún tipo de sintomatología, no pensar en, me van a tener cerrado 14 días, sino estoy teniendo la posibilidad de que si yo me reporto, me hagan el seguimiento, y si mi cuadro empeora, poder ser derivado enseguida. Bien, con respecto a lo que ocurrió en Corral de Bustos hace días atrás también, de recontagios, ¿le encontraron alguna explicación? ¿Esa persona había desarrollado pocos síntomas? ¿Hay algunos puntos así? ¿Se volvió a dar algún caso o fueron esos 2 o 3 nada más? Nosotros tuvimos hasta ahora seguros dos casos que están en estudio. Nos llamaron de Córdoba, nos hicieron un montón de averiguaciones, hablaron con los pacientes. Lo que tienen en común estos 2 pacientes fue que la primera vez que les dio positivo, ellos comentan que fueron prácticamente asintomáticos, tuvieron pequeños síntomas los primeros días y después no sintieron absolutamente más nada. Y esta vez los 2, más o menos similar, dice que sintieron lo mismo el primer día, entonces por eso se decidieron irse a hacer hisopados, y cuando se realizan el hisopado dieron positivo nuevamente, lo cual despertó una inquietud en todos, porque vos decís, antes se hablaba de la inmunidad de rebaño y se tiraba todo por la borda, eso ya está, solo un porcentaje se considera que se queda con los anticuerpos para no poder volver a infectarse. Pero bueno, estas personas decidieron por sí solas, fueron a hisoparse y le volvió a dar positivo.
Lo que sí comentan esta vez es que fue mucho más fuerte. Si bien ninguno de los dos llegaron a internación, son personas jóvenes, activas, sí nos comentan que fue mucho más sintomático o peor que la vez pasada. Como te digo, si bien no llegaron a ser internados, ni mucho menos, sí esta vez los tiró a la cama, como quien dice, sintieron mucho dolor corporal, tuvieron mucha más cantidad de sintomatologías que la primera vez.